Bienvenidos estudiantes a esta nueva semana de labores. Llegamos a la semana 19 y esta va del 14 al 18 de septiembre. A continuación te voy a presentar el nuevo desafío que debes superar. Problema de aplicación de cantidad de movimiento y su conservación. En este caso, combinado con otros temas. Entonces tenemos dos bloques A y B de masas 3 y 14 kilogramos respectivamente. Se colocan sobre una superficie horizontal sin fricción. Entonces estos dos bloques los vamos a unir presionando un resorte y los vamos a unir con una cuerda. La cuerda para que los mantenga juntos. Entonces ese resorte tiene una longitud antes de ser usado de 0.8 metros. Vamos a anotar aquí longitud del resorte. Obviamente sin haberlo usado todavía. 0.8 metros. Entonces, como decía, se los presiona, se los mantiene juntos y la cuerda que voy a usar, hay una longitud para la cuerda que es de 0.4 metros. Entonces esta cuerda se corta, el resorte se libera y empuja los dos bloques. Entonces luego de esto, el bloque B se mueve con una velocidad de 6 metros por segundo. Entonces este bloque se mueve con una velocidad de 6 metros por segundo. Primera pregunta, ¿cuál será la velocidad del bloque A justo después de cortar la cuerda, cuando ya el resorte lo empujó? Entonces, ¿cuál será la velocidad de A? Entonces, esta es la primera pregunta que vamos a contestar. Para poder resolver esto hay que pensar en la cantidad de movimiento y su conservación. Entonces, la cantidad de movimiento la vamos a designar con la letra P y es un vector que es igual a la masa en movimiento por su velocidad. Ahora, en este caso, tengo un antes y tengo un después. Entonces hay una cantidad inicial en el antes y una cantidad final en el después. Pero no es de un solo objeto, es de dos objetos que forman el sistema. Entonces decimos que la cantidad inicial de movimiento del sistema debe ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema. En el antes, que hablamos de la cantidad de movimiento inicial del sistema, si no hay movimiento, esa cantidad vale cero. Entonces, vale cero. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos en el después dos objetos en movimiento. Tendríamos la cantidad final del objeto A más la cantidad final de movimiento del objeto B. Recordando la fórmula que vimos al principio, ¿no? Que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Entonces tenemos aquí 0, tenemos aquí también masa del objeto A por la velocidad de A luego de haber cortado la cuerda y que el resorte los empuja, ¿no? A los dos bloques. Recuerden que es un vector. Más la masa del objeto B por la velocidad de B. Entonces en este caso ya podemos encontrar la velocidad de A. Velocidad de A igual a menos masa de B por velocidad de B dividido, porque esto pasa a dividir, para la masa de A. Reemplazamos y tenemos lo siguiente. Masa de B 14, masa de A 3 por la velocidad de B que dijimos que después de soltar la cuerda adquirió una velocidad de 6 metros por segundo. Entonces la velocidad de A, vamos a hacer el cálculo y esto nos queda menos 28
metros por segundo. En este tema de cantidad de movimiento lineal y su conservación, es importante que tengan presente la característica vectorial de la velocidad, puesto que lleva una dirección. En este caso, un movimiento en una dimensión, y ese negativo a mí me indica algo que ya sé, que es que el objeto viaja a la izquierda. Entonces vamos a registrar esta respuesta en el cuestionario. Entonces la velocidad menos 28 metros por segundo. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con la energía cinética del bloque A. Justamente aquí tengo la velocidad. Entonces, recordemos, para encontrar la energía cinética de un objeto, simplemente usamos la ecuación 1/2 de la masa, en este caso la masa de A, por la velocidad de A al cuadrado. Es decir, 1/2, vamos a buscar la masa de A, 3 kilogramos. Y la velocidad, nos referimos a la rapidez, aunque si ponen el negativo no hay problema porque está al cuadrado. Pero nos interesa la rapidez, que es de 28 y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces esto nos da como resultado 1176 joules. Tenemos ya la respuesta número 2. Vamos a registrarla en el cuestionario. Entonces tenemos 1176 joules. La tercera pregunta es similar, solo que nos preguntan la energía cinética para el bloque B. Podemos hacerlo en este espacio. Energía cinética del bloque B, 1/2 de la masa de B por la velocidad de B al cuadrado. Vamos a reemplazar. Tenemos 1/2 por la masa de B, que es 14, por la velocidad de B, que es 6. 6 al cuadrado. Entonces, si hacemos este cálculo de la energía cinética de B, nos queda como resultado 252 joules. Vamos a registrar esa respuesta. 252 joules. Contestemos ahora la pregunta 4 y lo vamos a hacer en una nueva página. Entonces, nos piden la energía potencial del sistema al inicio, es decir, cuando la cuerda los mantenía juntos a los bloques. Es decir, que este sistema en esta situación almacena un tipo de energía que se llama energía potencial elástica. Y en el después, esa energía potencial elástica se transforma. Entonces vamos a aplicar conceptos de conservación de la energía. Energía inicial debe ser igual a la energía final. Esto en el caso de que no haya pérdidas, que se conserva toda la energía. Al inicio, como bien lo dijimos hace un momento, solo hay energía potencial elástica, puesto que hay un resorte comprimido. No hay movimiento y no estamos hablando de que hay un desnivel o que he tomado una línea de referencia con respecto al piso como para darle una altura a esto. Simplemente hay energía potencial elástica. Entonces, inicio, energía potencial elástica, que se va a transformar ¿en qué? Veo el sistema en el después y yo veo dos bloques moviéndose. Es decir, que esa energía que tuve me sirve ahora para mover dos bloques. Se transforma en la energía cinética de A más la energía cinética de B. Entonces, la energía potencial elástica del sistema al inicio simplemente se consigue sumando estas dos. Es decir, 1176 más
252. Entonces, esta energía potencial elástica nos da como resultado 1428 joules. Vamos a registrar esa respuesta. Entonces tenemos 1428 joules. Ahora, otra pregunta, y esta es una pregunta para recordar, porque en algún momento usted ya relacionó la energía potencial elástica con las características del resorte. Entonces aquí nos piden en la quinta pregunta cuál es la constante elástica del resorte. Entonces esta era la pregunta 4 y a partir de aquí contestamos la 5. La energía potencial elástica en términos de las características del resorte es igual a 1/2 de la constante del resorte por la compresión del resorte al cuadrado. Porque ustedes saben muy bien que el resorte tenía una longitud inicial, pero que luego fue comprimido. O sea que este resorte sufrió esta compresión de longitud. Entonces, hagamos el cálculo. ¿Cuánto vale la compresión del resorte? Entonces, el resorte tenía una longitud inicial que sí me la dieron, es de 0.8. Aquí está. El resorte, así como está, sin estirar, tenía una longitud de 0.8 metros. Entonces, ¿cómo sacar el valor de la compresión? Con el otro dato que me dan. Porque una vez que está el resorte comprimido, ¿qué longitud tiene ese resorte en ese momento? El mismo de la cuerda que está uniendo los bloques. Entonces, la longitud de la cuerda también me la dan y vale 0.4 metros. Ya con estos valores podemos sacar la compresión. Entonces esta compresión, la longitud original del resorte menos la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda corresponde a la longitud del resorte comprimido. Entonces, hagamos el cálculo. Tenemos 0.8 menos 0.4. La compresión del resorte es de 0.4 metros. Encontremos el valor de K. Si usted despeja el valor de K, vamos a encontrar cuánto vale. No confundir esta K con la K de energía cinética. Sabe que en este momento nos estamos refiriendo a la constante elástica del resorte. Entonces tenemos 2 por la energía potencial elástica dividido para la compresión del resorte al cuadrado. Tenemos entonces 2 por, aquí tenemos la energía potencial elástica, nos había quedado 1428. 1428 dividido para 0.4 al cuadrado. Eso nos da como resultado 17.850 newtons por metro. Esas son las unidades de la constante elástica del resorte. Registremos este valor en el cuestionario. Vamos a poner la constante elástica del resorte. 17.850 newtons por metro. Vamos a la última pregunta. En lo que concierne a la pregunta última o a la pregunta 6, tenemos que el bloque B, una vez que es liberado, ese bloque avanza y va a atravesar un camino rugoso para luego comenzar a subir por la pista hasta cierta altura. Es decir, que la energía que tiene antes de entrar al tramo rugoso le debe permitir atravesar el tramo y poder subir por la pista. Entonces vamos a aplicar en este caso
el concepto de conservación de la energía. Entonces tenemos, para esta situación, tenemos el bloque B que avanza justo antes de entrar al tramo rugoso. Lleva cierta velocidad. Por lo tanto, en este momento contamos con una energía inicial. Esa energía inicial va a sufrir pérdidas porque en el tramo rugoso, mientras el bloque avanza en sentido contrario, está la fricción haciendo un trabajo negativo. Entonces esta energía sufre pérdidas por fricción. Yo le pongo Q porque las pérdidas por fricción son a través de calor, ¿no? Y esto me va a dar la energía final. Es decir, luego de que atravesé el tramo rugoso, cuento con una energía final que me debe servir para que ese bloque suba por la pista. Entonces tengo ahí energía final. Vamos reemplazando. Entonces al inicio tengo energía cinética, que es la del bloque B, menos las pérdidas por calor asociadas con el trabajo de la fricción, menos el trabajo de la fricción. Y esto me va a permitir tener una energía que se va a convertir en gravitacional y con eso podré determinar la altura que sube por la pista. Entonces energía potencial gravitacional para el bloque B. La cinética de B, yo ya cuento con ella, es de 252. Entonces, por lo pronto no voy a reemplazar, simplemente voy a ver las expresiones asociadas con el trabajo de la fricción. El trabajo viene dado por la fuerza y la distancia. Entonces, en este caso, la fuerza es la fricción y en este caso, la distancia es X, ¿no? Luego, tengo aquí la energía potencial gravitatoria, que es igual a masa del objeto por gravedad por altura, justo la altura que me están pidiendo. Sigo entonces reemplazando. Tengo la energía cinética de B menos la fuerza de fricción. Recordemos a que era igual a la fuerza de fricción, era igual al coeficiente que sí me lo da el problema por la normal y esto por la distancia. Esto es igual a la masa de B por la gravedad por la altura. La energía cinética de B es igual, antes de que hagamos la igualdad, reemplacemos algo más, menos el coeficiente de fricción, la normal. Recuerden ustedes que cuando tengo un piso horizontal y tengo un objeto, el piso le transmite la normal y en sentido contrario tengo el peso. Y el peso es masa por gravedad. Y el peso en este caso es igual a normal. Entonces voy a poner en vez de normal, masa del objeto por gravedad. Por la distancia, y esto va a ser igual a la masa del objeto por gravedad por altura. Entonces a mí lo que me interesa aquí es despejar la altura. Entonces la altura, vamos a hacerlo por aquí, ya mismo reemplazamos con todos los valores. Entonces este va a ser el numerador de esta nueva expresión. Cinética de B menos coeficiente de fricción, masa del objeto por gravedad por X, dividido para el producto de la masa por la gravedad. Ahora sí llegó el momento de darle un valor numérico a esta expresión. Altura va a ser igual, vamos a hacer una línea de fracción, y tenemos energía cinética de B, 252, menos el coeficiente, 0,52, por la masa de B, 14, por la gravedad, 9,8, por la distancia que atraviesa en el tramo rugoso. Aquí me la dan en centímetros, la voy a poner en metros, 0,13. Y esto dividido para la masa de B, que es 14,
por la gravedad, que es 9.8. Entonces esto nos da como resultado 1.7691 metros. Le he puesto más decimales porque la pregunta quiere la respuesta en centímetros. Entonces esto lo voy a transformar en centímetros multiplicando por 100. Entonces esa altura me va a quedar, vamos a hacerlo, me va a quedar 176.91 centímetros. Y ya podemos registrar esta respuesta. Vamos a hacerlo. 176.91 centímetros. 176.91 centímetros. ¿Qué debo tener en cuenta siempre? Que lo mínimo que se pide en la respuesta de este problema y la respuesta de todos los problemas en general que les propongo, trabajar con 3 cifras significativas por un tema de precisión. Entonces en este momento vamos a comprobar si hemos contestado todo de manera correcta. Vamos a enviar el cuestionario. Listo, hemos contestado todo de manera correcta, hemos superado el desafío. Usted, para el desafío de la cantidad de movimiento y su conservación, contará con 3 intentos y únicamente 3 intentos. Muchos éxitos en esta nueva semana de labores.